Hola Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿Qué acá tal? volviendo. ¿Qué tal? Bien, Buenas bien, todo tardes, bien. Gabriel. Bien, bien. Bueno, retomamos entonces donde habíamos dejado el otro día. Arrancamos con radiaciones no ionizantes electromagnéticas, efectos en la salud. Perfecto, buenísimo. Bueno, vamos a tratar de estructurar un poquitito esto, dividido ahí en los temas que ven en esta filmina, comenzando genéricamente, primero por lo que serían los efectos térmicos, ya que estas radiaciones, lo más importante y en lo que más evidencia médica tenemos es precisamente los efectos térmicos que provocan ellas. Así que primero lo vemos en forma general. Perfecto. Sepamos que la energía electromagnética causa siempre un aumento mensurable en la temperatura del objeto o de las personas, ¿sí? Cuando estamos hablando de algún efecto biológico sobre eso es cuando estamos hablando de que es una diferencia igual o superior a 1 grado, partiendo de un estándar que diríamos, bueno, que la temperatura corporal normal, más allá de donde la midamos, es de 37 grados. Bien, la absorción de las radiofrecuencias en cualquier medio ambiental tiene aparejado siempre calentamiento. La intensidad de la radiación al actuar particularmente en el organismo humano provoca un incremento de la temperatura, y produce un cambio en la orientación espacial. Podemos hablar de una oscilación de las moléculas bipolares, principalmente a nivel del agua y de algunos iones en los tejidos. Acá es donde listamos los órganos que inicialmente, los órganos del cuerpo, ¿no? Disculpen, que inicialmente serían los más afectados o los primeros en afectarse. Genéricamente, el cristalino del ojo es como si fuese la lente natural, normal que tiene el ojo de los mamíferos, ¿sí? Que tiene la capacidad de acomodarse, o sea, de abombamiento, de aumentar o disminuir la convexidad de acuerdo a cómo entra la imagen para después ser proyectada en la retina. El humor vítreo del ojo es un medio que estaría por detrás del cristalino, ocuparía todo el espacio del globo ocular en contacto por delante con el cristalino y alrededor de toda la esfera que es el ojo, que es donde está la retina. Le llamamos humor porque en realidad es un sol gel, no es un líquido totalmente ni tampoco es un sólido. Y vitrio viene de vidrio, eso tiene que ver con la capacidad transparente, no altera, por lo menos hasta donde sabemos, ¿sí? Nadie estuvo adentro de un ojo para medirlo, pero bueno, que no altera el recorrido de la luz. Entonces la imagen invertida desde el punto de vista óptico que llega a la retina pasó por el cristalino, se acomodó para que esa imagen llegue a la retina y genere el estímulo nervioso. ¿Qué tiene que ver esto con el efecto de aumento de temperatura? Y imaginemos qué pasaría si esa lente se empaña. ¿O qué pasaría si ese medio perfectamente translúcido, más que vítreo, sería de cristal, de alguna manera se empaña? O algo mucho peor, la palabra sería como que se coagule. Obviamente, la luz, los haces de luz, no pasarían correctamente y la imagen que se proyectaría sobre la retina, que es donde tenemos los primeros receptores físicos del estímulo fotónico, recibirían cualquier cosa. Bueno, de esto ustedes, más allá que haya intervenido no un efecto térmico, escucharon hablar muchísimas, muchísimas veces. Son las famosas cataratas. Es esa opacidad que la conciencia hace que yo no vea bien o que vea atrás de un velo o de un vidrio esmerilado o empañado. Bueno, es porque se ha opacificado ese humor vítreo. También los efectos térmicos pueden actuar sobre órganos parenquimatosos. ¿Qué es un órgano parenquimatoso? Son los órganos, a ver, desde un punto de vista físico, en la biología podríamos decir que son sólidos.
¿sí? Pero lo de sólido y no sólido en biología es muy relativo, pero para que tengamos una idea, un órgano parenquimatoso es el hígado, ¿sí? Es el más común. ¿Quién nos hizo alguna vez unos cubitos de hígado salteados con cebolla? Obviamente de res. Disculpen los vegetarianos y los veganos, pero era para dar un ejemplo así tridimensional. Esos serían los órganos parenquimatosos. O sea, que es muy fácil apreciar las tres dimensiones espaciales de ese órgano más allá de la forma. El otro ejemplo podrían ser los riñones o el cerebro. Pero más profundamente, ¿por qué parenquimatoso? El parénquima es la parte del tejido realmente funcional de ese órgano. Entonces, fíjense, el corazón, que es de origen muscular y que tiene 4 cavidades, o sea que sería hueco, la parte no hueca también sería parenquimatoso porque tiene la función de la contractilidad. A diferencia, y esto es en general, a diferencia de los órganos glandulares, que son todo como una mezcla de bolsitas, pero llenas de lo que tiene que estar lleno, o sea, no de aire, sino que ahí hay líquidos que tienen en solución o en suspensión otras sustancias, enzimas, hormonas, depende cuál sea la función. Sobre esos órganos, los parenquimatosos, vamos a decir, mayormente funcionales, o los glandulares, que lo que tienen como misión es liberar sustancias a otras partes del cuerpo, pueden ser afectados por el calor. Pero, aunque sea parenquimatoso el hígado, también requiere una consideración especial, porque el hígado, por los efectos térmicos, puede estar de alguna manera afectado más allá de su parénquima, porque tiene una estructura anatómica y funcional bastante compleja, con distintos circuitos sanguíneos, linfáticos y biliares. Es un gran laboratorio lleno de tubos, lleno de cañerías, de cableados, bastante complejo, es cierto, con una gran capacidad de recuperación. Acuérdense allá de la mitología, la leyenda de Prometeo, que encadenado en la piedra venía un águila periódicamente y le comía hígado, y sin embargo Prometeo sobrevivía porque su hígado se regeneraba. Algo de todo esto los griegos sabían. El páncreas, que también de alguna manera podría haber estado incluido en los genéricos anteriores de glandulares, tiene el páncreas una característica muy especial. No es muy sólido, es muy glandular dentro de su parénquima, pero precisamente el páncreas tiene otra estructura, una estructura glandular específica para hormonas y una estructura glandular específica para enzimas. Es otra gran cosa compleja, está en una ubicación dentro del abdomen bastante particular y se podría decir hasta protegida por el resto de los órganos, pero con un montón de funciones entre las cuales algunas son muy vitales. La falla glandular hormonal del páncreas, disculpen, es la que ustedes más habrán escuchado, es la diabetes. Y de toda la diabetes, la de tipo 1, que es la infanto-juvenil, que es una falla a ese nivel en la producción glandular de la insulina. Directamente es como que no la produce. Y las otras diabetes están ligadas a otros factores, algunos tóxicos, otros iatrogénicos, o sea, producidos por algo médico necesario para conservar la vida, o por malos hábitos o predisposiciones naturales a lo largo de la vida. O sea, no son de nacimiento, sino que aparecen después y tienden a cronificarse. Y otros que son temporales ante algún tipo de cambio hormonal en la persona, básicamente en el género femenino y en un momento especial de la vida, que es el embarazo. También el efecto térmico puede actuar sobre los ganglios linfáticos. Es una gran red de drenaje sin un plano específico de todo el cuerpo. Es muy difícil saber por dónde está pasando un vaso linfático para que llegue a la estación llamada ganglio, que es donde se procesa esto más vinculado con desintoxicaciones propias del organismo
o con cuestiones inmunológicas. La red que comunica a los ganglios es muy, muy, muy difícil de poder decir, pasa por acá. Cuando estudiamos anatomía en salud, lo hablamos acerca de la probabilidad de donde yo pueda encontrar. Mientras que los ganglios, que son uno o muchos en una determinada región anatómica, sabemos dónde está, pero tampoco con exactitud, los tenemos que ir a buscar. Cuando hay algún problema o alguna alteración, se agrandan de tamaño, ¿sí? Se inflaman y pueden provocar otros trastornos. Pero también el calor puede actuar negativamente sobre ellos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estarían cumpliendo su función. Entonces, imagínense que en medio de una red de distribución de líquidos, yo tengo una cámara o un tanque que controla el flujo de presiones y a su vez filtra lo que está circulando. Si yo generara algún tipo de stop, alguna diferencia de presión adentro de esa cámara en más o en menos, ese flujo se alteraría de alguna manera. Entonces, lo que está por detrás de lo entrante se acumularía y como les dije, esto está ligado a procesos a veces de desintoxicación, entonces uno ya puede imaginar en una larga evolución si le pasó algo al ganglio, cómo eso está actuando en toda esta red bastante compleja que no tenemos un plano original de obra y donde se empiezan a acumular tóxicos. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque el efecto térmico sobre el ganglio, o sea, lo hizo aumentar de tamaño. Ese aumento de tamaño es como si yo aumentara la presión en esa cámara donde están los filtros de una red de fluidos líquidos. También el efecto sobre las gónadas. Gónadas. ¿Qué son las gónadas? Ovarios y testículos. Todos escucharon, si no lo tuvieron alguna vez, hablar de paperas, ¿no? Es una enfermedad viral, transmisible, muy común en la infancia, pero también puede haber en adultos. Ataca ese virus distintos órganos de tipo glandular. Pues bien, el ovario y el testículo también en sí mismos son glándulas. ¿Por qué el reposo a una persona que tiene paperas? ¿Y por qué más si es en un adulto? ¿Sí? Primero porque tener a un chico quieto es muy difícil. La fiebre lo pone quieto. Donde la fiebre se empieza a controlar, el chico puede doler o no. Pero en un adulto está en una etapa activa reproductiva. Bueno, ¿por qué el reposo? ¿Por qué bajarle la temperatura al adulto? Precisamente para que no pierda la capacidad reproductiva donde se están produciendo o los óvulos, en el caso del ovario, o los espermatozoides en caso del testículo. Bueno, imagínense si algo exógeno al cuerpo generaría un aumento sostenido en el tiempo de una dosis superior a más de 1 grado de lo que es la temperatura corporal normal, estaríamos provocando un efecto que al cabo de un tiempo nos confundiría mucho acerca de lo que nos refiere esa persona. Entonces, ¿qué fue? ¿Efecto del calor? ¿Efecto del procedimiento? ¿Una predisposición? Y ahí entramos en ese aspecto de la inexactitud probabilística de la medicina, pero guarda, sabemos que esas cosas pueden fallar y si las podemos evitar, mejor todavía, porque para eso son estas formaciones, ir teniendo los conceptos y el conocimiento necesario y oportuno para concientizar, para capacitar con ese fin hermoso que compartimos todos nosotros, que es la prevención. Pero también puede actuar o generar efectos térmicos sobre los órganos huecos. ¿Sí? Los más huecos que conocemos, el corazón es hueco para contener un líquido, pero el estómago es hueco por sí mismo. Si no comemos, es hueco y no deja, no sería hueco virtual, siempre es un hueco real. Si yo le pudiera estudiar el estómago ahora a cualquiera de ustedes en ayunas, algo encuentro, aunque sea aire. En una radiografía hasta lo puedo llegar a ver. ¿Sí? La vejiga no siempre tiene orina, ¿sí? Es hueca, no siempre es virtual, sino que es real, ¿sí? Porque deja un espacio suficiente
de vacío, no en el concepto físico, sino sin contenido para que se vaya llenando. De esa manera, en la medida que se va acumulando el líquido, la orina producida por los riñones va actuando por presión sobre determinados sensores que le avisan a CPU que tengo ganas de orinar. Un llamado, dos llamados, tres llamados. Luego de muchos llamados, aunque sea por rebosamiento, pero se va a vaciar. Así que es mejor no aguantar, ir al baño, porque a veces esa mancha en la entrepierna, sobre todo para los que usan pantalones, bermudas, es un poquitito no estética. La vesícula biliar también es un órgano hueco, es donde se acumula para concentrarse la bilis, que es una de las cosas que produce el hígado. ¿Sí? Aquel órgano parenquimatoso, pero que hablé específicamente de él y que tiene múltiples funciones. Si un efecto térmico actúa sobre la vesícula, podría pensar que ahí adentro hay un líquido que se está concentrando normalmente, que es lo que después conocemos como bilis, amarillo, amargo, horrible o medio verdoso, hay un montón de chistes, no es el momento de hacerlo. Pero si por alguna alteración de la temperatura corporal provocada por algo exógeno a la vesícula, la estoy exigiendo más en tema de temperatura, todos estos procesos normales se verían irremediablemente alterados. Lo que no quiere decir gravedad, pero sí de generar algún tipo de trastorno. Insisto en algo, no es mucha la evidencia concreta y demostrable que tenemos, pero hay resultados evidentes ya en el post que nos dicen, si podemos hacer algo para evitarlo, hagámoslo, aunque todo lo que evitemos no sea todo lo que provoca esta enfermedad. También en forma general podemos decir que los efectos térmicos de las radiaciones no ionizantes provocan una dilatación, yo le puse acá poros, pero para que nos entendamos, ¿no? De la barrera, esta palabra es muy difícil, hematoencefálica, BH. La barrera hematoencefálica es el filtro que hay, de un lado la sangre y del otro lado el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es donde está contenido y flotando todo el sistema nervioso central. O sea, desde el cerebro hasta el último pedacito de médula en la columna. Ahí, cerca de la cola que perdimos cuando dejamos de andar en cuatro patas. Pero acá arriba, si lo que es semipermeable, esas membranas las conocemos, son las meninges. Hay distintos tipos de meninges. No vamos a entrar en un detalle anatómico ni histológico, pero la semipermeabilidad tiene que ver con poros desde un punto de vista biomolecular, son poros muy bioquímicos, son en general canales iónicos donde intervienen presiones, concentraciones de cationes y aniones a uno u otro lado. ¿Sí? O sea, intervienen un montón de factores, pero el calor puede provocar que sustancias que no deban estar en el líquido cefalorraquídeo por diferencia de presión fluyan. ¿Sí? O sustancias que deben de estar en una determinada concentración en el líquido cefalorraquídeo se pierdan. ¿Sí? Nada más que por un tema físico. Entonces, imagínense una cosa muy, muy, muy loca lo que les voy a decir. ¿Qué sucedería si nuestro cerebro se empieza a llenar de tóxicos que están circulando para ser eliminados, pero algo exógeno está aumentando la capacidad absortiva, muy, muy, muy loca es esta, de el cerebro? El cerebro se estaría llenando de tóxicos. Sí, ya sé por ahí en un montón de cosas que pensaron, o por lo menos si no las pensaron, que saben que se fuman, se aspiran o lo que sea. Bueno, eso no tiene nada que ver con la temperatura, pero si eso está pasando y encima agregamos un efecto térmico, la capacidad tóxica de eso que está circulando, en vez de salir por donde debe, estaría entrando a donde no debe, aunque a veces se haga porque se quiere. Bueno, el calentamiento que inducen las radiaciones no ionizantes provocan respuestas fisiológicas. Eso sin duda. Lo vimos por ahí en otras asignaturas. Repaso bárbaro. Centro termorregulador, regulación de la temperatura corporal, también a nivel hipotalámico. Ahí, justo en el centro tridimensionalmente de nuestro cerebro, ahí por encima de la glándula hipófisis, como diría,
por detrás del entrecejo, 1,5 pulgadas de uno por encima y por delante del conducto auditivo externo, o sea, el agujero de la oreja. Ahí estaría el hipotálamo. Y ahí se regula fisiológicamente una respuesta a la temperatura, pero el set point de los centros termorreguladores están a nivel de 37,1 grados Celsius. En más o en menos, nada es exacto, insisto. Y antes habíamos dicho que el margen era en más de 1 grado. Entonces, algo que es normal hasta ese límite, superado ese límite, empieza a generar efectos periféricos. Pero si esos efectos periféricos son incontrolados por lo que viene exógenamente o porque soy insuficiente a controlarlo por la razón que sea, lo que voy a tener ya es un cuadro diferente de descompensación, de alteraciones fisiológicas que van a ir generando otros procesos que inclusive ponen en riesgo la propia vida. Sergio, Sí, aprovecho y te hago una sí, preguntita, disculpen, me porque emociono y sigo yo. no, está bien, está bien. Ahí te estaba escuchando con atención, eh, y qué cuidados hay que tener con esto que vos estás mencionando, cuando además el trabajador está en vía pública permanente o está en intemperie permanente y se combina con factores de deshidratación, muchas horas de exposición a altas temperaturas, cansancio y mal dormir, tiene que viajar en ruta y hacer, no sé, 4, 8 horas de viaje hasta la costa para subirse, no sé, a una torre de una antena o estar cerca de un transformador. Digo, cuando empezamos a hablar de esto, ¿no? ¿Cómo se empiezan a combinar los peligros y los riesgos? Porque claramente siempre nosotros suponemos al ser humano sano trabajando, pero la realidad es que muchas veces no está sano, no está al 100%, ¿no es cierto? Es cierto, pero a veces está el 100% sano y el trabajo es lo que lo enferma. Claro. ¿Por qué? Voy, voy por ahí a meterme donde no me llamaron, pero me abriste la puerta, Gabriel. Este, muchos de los que están cursando acá con nosotros, no colegas míos, sino tuyos, saben más de esto que yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está muy ligado a la palabra prevención, que me apasiona eso. Está ligado a esa eterna discusión, pausa activa, pausa pasiva, como si todo tuviese que ver con lo físico. No, no, no. Después, a otra cosa que repetimos mucho, a veces teóricamente, si no estamos en la práctica, si no estamos en el terreno metido con estas cosas, pero lo tenemos ahí como una cosa media enciclopédica y sin embargo es la clave de todo. Dosis y tiempo de exposición. A ver, dosis y tiempo de exposición es cuánto tiempo, ¿sí? Estoy poniéndole sal a la ensalada, ¿sí? Y cómo es el diámetro de cada agujerito del salero. Obviamente, si estoy mucho tiempo con el salero, ¿sí? De agujero grande, estoy aumentando el tiempo y la dosis. Sí, lo primero que voy a tener seguramente es un mal sabor. Después lo que voy a tener es sed. Pero después ya no me puedo quejar si tengo hipertensión y hasta no me pasa algo más grave. Bueno, si lo pensamos o lo razonamos de esa manera, acá tenemos lo mismo. Tengo el trabajador expuesto a altas temperaturas. Sería la carga térmica, pero también lo puedo tener expuesto a algo que no veo, que digo, no, hace calor, pero no tanto. Subo a la torre, pero por una cuestión también de seguridad, estoy utilizando, a ver, un trabajador eléctrico. Hoy por hoy me toca más de cerca. Su indumentaria, incluida dentro de lo que es EPP, es dieléctrica, por ende es mucho más pesada, ¿sí? Limita un poco más los movimientos y es calurosa. Si encima lo tenemos un poquitito subido de peso, va a transpirar más y va a sufrir más el calor cuando se suba a la torre, porque está aumentando la actividad muscular. Nunca vi a estos muchachos, y me cuesta hacérselos entender, subir o bajar a una cámara, guarda, donde hay tranfos de no sé cuántos, de esas unidades, 10 a la no sé cuánto, como el otro día nos contaba Gabriel, que están, entre otras cosas, produciendo efectos térmicos. Nunca los vi subir o bajar a una cámara con una cantimplora. Ahora,
estamos tomando un poco más de conciencia de tener las botellitas. Hay como una reeducación a nivel mundial. Nosotros, en la cultura sudamericana o del cono sur, tenemos algo que es cultural, que yo me he transformado en adicto, ¿sí? Y que no estamos prestando atención a algo más. Las infusiones y el mate es la que llevamos a la cabeza, me está aportando líquido. Ese líquido que me aporta está forzando la circulación, pero, pero, la resultante de la infusión, hablo del mate porque es lo que estoy tomando y porque sería lo más común de nuestros trabajadores de calle, ¿sí? Pero daría lo mismo el té o el café, tiene otros efectos y uno de los efectos más importantes que tiene, lo tomemos caliente o lo tomemos frío como en el norte litoral, es efecto diurético. Conclusión, estoy incorporando líquido que sin duda necesito, estoy favoreciendo los sistemas circulatorios, pero al mismo tiempo estoy perdiéndolo, más allá de la sudoración, por ahí en un volumen mayor, ¿sí? Al de reposición. Por ende me estaría deshidratando, aunque yo no me sienta deshidratado y sin embargo alguien desde abajo, ¿sí? Está advirtiendo que empiezo a tener conductas anómalas. Una de ellas pues es la dismetría, ¿sí? Le erro, ¿sí? A un pasamanos de una escalera para subir, qué sé yo, a 9 metros de altura en un poste de tendido eléctrico en la calle. Eso está avisando. Entonces, estuve a la intemperie, estuve con ropa que me protege de una descarga eléctrica, pero no me hidraté. Y aparte, mientras estuve esperando a mis compañeros de cuadrilla, y de paso me tomé un matecito, me tomé un tereré bien fresco, diurético. Que yo tenga ganas de orinar, ¿sí? Es una cosa, ¿sí? Que yo orine o no orine no tiene nada que ver con que yo me haya deshidratado. A ver, las ganas de orinar es el líquido que ya perdí que está en la vejiga. Cuando yo orino es que evacué la vejiga. Pero para la economía, el líquido, por el efecto diurético, ya lo perdí. Si encima meto una fuente de calor, la cosa se está complejizando. Pero si aparte estoy trabajando sobre algo que por ahí no lo siento que está provocando calor y que forma parte de mi trabajo y que tiene que ver con una producción de radiaciones no ionizantes, está provocando en mí efectos térmicos. Por ende, está aumentando una temperatura dentro de un parámetro que mi hipotálamo regula sin que yo tenga una sensación de mayor calor de la que me esté implicando la atmósfera o el termómetro o el, ¿cómo es que dicen ahora? El extendido cuando escuché las noticias a las 5 o 6 de la mañana antes de arrancar. Pero me están pasando cosas, ¿sí? Entonces, eso por un lado, no puedo dejar las mangas largas, pero sí podría hidratarme mejor, pero que no sea con una infusión que me va a aumentar la diuresis, por ende me está deshidratando. Pero después con otras radiaciones, aún no ionizantes, tenemos también los efectos, los vamos a ver más adelante, que es ultravioleta, entonces también debería estar usando protectores, pero el protector, ¿sí? Si lo estoy acompañando con mi casco, con forma de LPP, es mejor. Y no es el casco solamente porque en la nada se me pueda caer algo en la cabeza. Eso es una parte. Pero si no se me cayera nada porque estoy en la punta de la torre, igualmente está teniendo el efecto visera. O sea, es todo un conjunto de cuestiones que hacen que me estén alejando del riesgo, aunque yo no pueda manejar la variable tiempo, o que me estén disminuyendo la dosis cuando tampoco pueda manejar la variable tiempo. ¿Por qué les había nombrado lo de las pausas? Porque esa pausa me está ayudando también a manejar, no desde un punto de vista de la mecánica muscular, ¿sí? A apartarme de lo que está incrementando mi dosis de efecto térmico para hacer esa pausa. Me recupero, es mejor. Y saben que a veces cuestan recursos humanos que lo entiendan, pero capacitando, iba a decir disciplinando, y es ahí donde no gusta y tenemos por ahí choques dialécticos, pero la palabra bien sería disciplina. Pero bueno, hay mucha metodología para enseñar esto y si tuviéramos ese tiempo y tuviéramos el respaldo, a la larga, en un periodo de tiempo
que sea realmente significativo. En biología nos gusta hablar del año para comparar con otro año, pero por lo menos algo significativo. Cada 3 meses, así vamos agarrando estación por estación, veríamos que la productividad se mantiene igual o se incrementa. Si vamos tomando todas estas medidas. Si las medimos desde un punto de vista psicométrico, veríamos que no es que mejora la atención, sino que disminuye la distracción, que a veces la distracción no tiene que ver con lo consciente, ¿no? Como les dije antes, la dismetría. Estoy calculando mal una distancia, no tengo colocado el arnés, no tengo la línea de vida y calcular mal una distancia. Ya sabemos por encima de un par de metros todos los riesgos que tenemos. A más altura, más riesgo. O sea, es todo un conjunto de cosas. Lo tenemos que ver como está más de moda ahora hablar, ¿no? Más holísticamente, pero holísticamente no de todo el individuo, sino con todo el contexto y todo lo que está pasando alrededor. Sería muy bueno y muy revolucionario decir, bueno, terminemos con todos los tendidos eléctricos, terminemos con todos los transformadores, terminemos con todos los generadores de radiación no ionizante. No, tampoco es el mundo que queremos. Imagínense, se acabarían los celulares, las tabletas, o no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo en este preciso momento. Pero si nos cuidamos, si tomamos conciencia, si vamos manejando las dos variables equivalentes a dosis y a tiempo de exposición, yo estoy seguro que estamos en el camino de la prevención. Lo que tenemos que ir elaborando son mecanismos pedagógicos para que la gente no lo vea como la disciplina en el significante negativo que tiene históricamente la palabra, sino, bueno, concientizar simplemente para ser sano. Hubo alguien que dijo una vez que es mejor morir de alguna enfermedad que vivir como enfermo. ¿Sí? Creo que me fui un poco por las ramas, Gabriel, pero bueno, ya lo había adelantado. Esto a mí me apasiona y yo, como los dije en otros grupos, yo estoy más para aprender de ustedes, ¿sí? Por eso trato de compartir al máximo posible lo que uno fue acumulando. Y ahí me adelanté un poco porque, bueno, los efectos térmicos también alteran como es las capacidades físicas, tanto como las psíquicas. ¿Sí? Y ahí abajo, ¿sí? Una mención es que a veces, si bien lo mencioné dentro de mi pasión, que a veces niveles muy bajos de radiación producen, de radiación no ionizante estamos hablando, ¿no? Producen pequeños aumentos de la temperatura local de la parte del cuerpo que está expuesta o sometida a esa radiación. Ese calentamiento, ¿sí? Está siendo compensado por la termorregulación automática, ¿no? Los mecanismos homeostáticos. Pero guarda, se está produciendo igual. No saturemos al sistema. Ahora sí, Gabriel, pasamos a la otra. Bueno, y por el otro lado, como a la vuelta o en la otra esquina, tenemos los efectos no térmicos de las radiaciones no ionizantes. Estos tienen que ver cuando la energía de la onda, no me pregunten en qué potencia de 10, ¿sí? O con cuántas lambdas, pero cuando la energía de la onda es insuficiente para elevar la temperatura. ¿Sí? Y la temperatura corporal. Sin embargo, también sabemos que la exposición prolongada a las radiaciones de baja intensidad puede ser potencialmente nociva, ¿sí? Por efectos no térmicos de exposición a las radiaciones. A ver, mucha gente toma sol, se quema, ¿sí? Más allá del tema de la radiación ultravioleta, estamos hablando de nada más que del calor. Y sin embargo, no está viendo cómo le crece una ampolla o cómo se le pone roja la piel. Sigue tomando sol, es más, se siente bien, está al borde de la piscina o está en la playa, está disfrutando hasta de su descanso. Y después se da cuenta cuando se termina de bañar al final del día que hasta secarse con la toalla es casi una tortura. O sea, hubo un efecto acumulado, no consciente, de algo que está provocando un daño que es perceptible y hasta inclusive visible. O sea, no es solamente sintomático, sino que también es signológico. ¿Qué te pasó que estás colorado? Pareces un camarón. Bueno, es eso. ¿Sí? Los efectos no térmicos más relevantes tienen que ver con muchas cuestiones
que también hay mucho de mito y falta mucha evidencia médica, ¿sí? Pero hay otra que está, aunque lo podamos detectar, lo podamos patentizar, pero por ahí también nos faltan evidencias como decir, sí, produce esto y esto en el tiempo provocó esto otro y encontrar una explicación de una enfermedad desde un efecto no térmico por una radiación no ionizante. Pero en algún momento sabemos que se producen alteraciones en el electroencefalograma. ¿Sí? Y sí, estoy sometido en proximidad, en tiempo, con la dosis que sea, a un campo de radiación electromagnética y si mi cerebro tiene una actividad bioeléctrica, esto es física pura. ¿Sí? Alguna alteración va a haber, aunque ni siquiera yo la perciba. También esto puede generar algún cambio en células y tejidos del cuerpo que no serían un resultado directo del aumento de la temperatura. Y por ahí tendría que ver con estas fluctuaciones que tienen que ver con los líquidos y los electrolitos. En todo, como les dije al principio, se necesita mayor investigación. eh, mm, Se puede teorizar, especular y hasta volvernos un poquitito conspiranoicos con todos los posibles intereses cruzados que hay. Sí tenemos evidencia de lo que puede estar produciendo ahora mismo, eso no quiere decir que termine en una enfermedad, pero me está dando la pauta como para poder ir tomando enfermedades y de ver para atrás qué los pudo haber provocado. Eso en medicina es la anamnesis, el interrogatorio de los antecedentes que uno está investigando, está curioseando sobre la vida saludable de esa persona que hoy me viene enferma. Pues bien, en salud ocupacional, ¿qué tratamos? Que no se enferme, ¿sí? Porque asumimos que nuestros trabajadores estaban previamente sanos. A veces no del todo, porque por algo también hablamos de preexistencias, ¿sí? No tenemos hasta mayo del 23, hoy un poquitito, a veces medio toc con todo esto, ahí se los puse, evidencias publicadas, ¿sí? Estuve haciendo varias consultas, obviamente no pude ver toda la literatura mundial, ¿sí? Pero que no haya evidencia no quiere decir que no exista ciertos cambios de la permeabilidad en las membranas celulares, que sería lo que explicaría todo lo previamente que les dije para atrás. ¿Sí? Ahora prevenimos desde la teoría y desgraciadamente nos tenemos que hacer cargo, ¿sí? Después de las consecuencias. Bueno, Gabriel, creo, no, tenemos, Nos queda un minutito de sí, video, si querés aprovechamos y hacemos una pausa ahora y continuamos, ¿te parece? dale, dale. Sí, sí, así descansan un poco de mí. La transmisión de radiaciones sonoras, sí, Bien, pero vos no haces la pausa ionizantes. entonces. Bueno, dale, Listo. Gabriel, cómo no.